Mushoku Tensei, volumen 17. El arco del reino de Asura, parte 2. Capítulo 2. La mandíbula superior del dragón rojo. La mandíbula superior misma era un camino único que nos llevó a través de un valle angosto. El camino no era tan recto como el camino de la espada santa, pero era igual de simple. No había caminos secundarios ni bifurcaciones de las que preocuparse. Este lugar era básicamente una zona fronteriza, no reclamada por ninguna nación. También fue un cuello de botella para el comercio. Después de unas horas de viaje, nos encontramos con una gran caravana que se dirigía en dirección contraria. De un vistazo, vi alrededor de una docena de carretas cubiertas y más de 50 caballos cargados de mercancías. Probablemente pertenecían a comerciantes asuranos que se dirigían a las naciones mágicas. También había tipos de aspecto más rudo que caminaban penosamente a intervalos regulares, aventureros que habían sido contratados como guardias, a juzgar por la forma en que nos miraban. La vista me trajo algunos recuerdos. Me había unido a una caravana muy parecida a esta en mi camino hacia los territorios del norte. Sin embargo, había sido una más pequeña, con guardias y mercaderes más jóvenes. En ese entonces, estaba solo en el mundo y sentía mucha pena por mí mismo. Inmediatamente después de la desaparición de Eris, estaba convencido de que mi futuro sería sombrío y solitario. Perdí la capacidad de poner mi confianza en cualquier persona o cosa. Lo único que me mantuvo cuerdo fueron mis rutinas, entrenarme y murmurar oraciones a mi santo ídolo. Había recorrido un largo camino desde entonces. Gracias a Silfie, recuperé mi confianza. Ahora era padre, tal vez no el mejor del mundo, pero aún así. Aclaré ese malentendido con Eris y también me casé con ella. De alguna manera, incluso terminé casado con mi amada maestra Roxy, quien pronto tendría mi segundo hijo. Con 3 amorosas esposas, ya no pasaba muchas noches triste y solo. ¿Qué diría el joven Rudeus si pudiera verme ahora? Tenía un propósito en mi vida y todo el apoyo emocional que necesitaba. ¿Vas a decir algo, o qué? La voz de Eris me sacó de mis pensamientos. Supongo que habíamos terminado cabalgando uno al lado del otro en algún momento. Yo no era un gran jinete, así que iba en un asiento trasero con Silfie. Hola, Eris. Sí. ¿Puedo manosearte por un minuto? ¿Qué? No. No seas ridículo. ¿Qué? Bueno, podría pedir apoyo emocional, al menos. De todos modos, verme coqueteando con mis esposas probablemente no alegraría al joven Rudeus. Probablemente solo sonreiría débilmente y diría, felicidades, luego se escabulliría lo más rápido posible. Así era yo entonces. Sabía que otras personas eran capaces de ser felices, pero me convencí de que nunca me iba a pasar a mí. La opción menos dolorosa era mantener la distancia. Rudy, preguntó Silfie, mirando en mi dirección. ¿Por qué le pediste permiso a Eris, pero no a mí? Mientras pensaba en el pasado, mis manos aparentemente se habían abierto camino hasta el pecho de Silfie. Con razón había estado sintiendo algo suave contra mis palmas. Vaya. Lo siento, cariño. Ni siquiera sabía que lo estaba haciendo, lo juro. No hay monstruos por aquí, así que no es gran cosa, pero mantén tus manos quietas una vez que lleguemos al bosque, ¿de acuerdo? Gracias, Silfie. Eres un ángel. Lo siento realmente. Te das cuenta de que todavía me estás manoseando, ¿verdad? Sonriendo levemente, Silfie se rascó detrás de las orejas con un poco de vergüenza. Para ser honesto, había estado haciendo esto mucho desde que nos casamos. En cada oportunidad disponible, más o menos. Silfie ya se había acostumbrado y yo definitivamente no me cansaba. Puedes montar detrás de mi mañana, Rudeus, dijo Eris, desde nuestro lado. Antes de que pudiera responder, espoleó su caballo hacia el frente de nuestro grupo, sonrojándose furiosamente. Au, ¿la puse celosa? ¿Qué? De todos modos. Estábamos llegando al final del valle y la entrada al bosque. Tuve que asumir que había una emboscada esperándonos en ese lugar. Era hora de concentrarse en el trabajo que tenía entre manos.
Al final de la mandíbula superior del dragón rojo, teníamos una vista casi panorámica del bosque que se extendía frente a nosotros. La entrada al valle estaba lo suficientemente elevada como para que pudiéramos llegar hasta los muros de la fortaleza del otro lado. Aún así, los árboles crecían altos y densos aquí, por lo que era imposible rastrear el camino que tomaríamos más allá del punto donde se torcía en el bosque. No había posibilidad de que encontráramos nada que pudiera estar acechando en el interior esperándonos, y estaba bastante claro que nada de lo que sucediera allí sería visible desde el exterior. Los muros de la fortaleza eran lo suficientemente altos como para que los soldados de ese lado pudieran monitorear fácilmente la entrada del valle donde estábamos. En otras palabras, podrían hacer un seguimiento de quien entró al bosque y quien salió. Pero no podíamos ver la puerta de la fortaleza sobre la línea de árboles desde nuestro punto de vista. Cualquiera que viniera del lado de Asura tenía una ventaja geográfica. Este realmente era el lugar perfecto para que nos atacaran. Bueno, supongo que finalmente hemos regresado, murmuró Sylphie en voz baja, deteniendo su caballo en la entrada del bosque. Luke también se había detenido, junto con el carruaje. Eris y Ghislaine se detuvieron un momento después. Los dos asistentes de Ariel desembarcaron del asiento del conductor del carruaje. Sin una palabra, Sylphie y Luke desmontaron. Un momento después, la propia princesa salió del interior del carruaje, llevando un pequeño ramo de flores. Los 5 caminaron juntos hacia una piedra que estaba al costado del camino. Era una roca de aspecto perfectamente normal en su mayor parte, pero alguien había tallado una X en lo profundo de su superficie. Ariel se paró frente al grupo, se inclinó y colocó las flores sobre la piedra, luego juntó las manos en el estilo de oración de Milis. Sabía que la princesa no era particularmente religiosa. Esta fue la primera vez que la vi orar, de hecho. Luke y Sylphie tampoco eran demasiado piadosos, aunque no estaba seguro de los asistentes. Pero todos conocían a las personas enterradas bajo esa piedra. Era el lugar de descanso final de todos los caballeros, magos y asistentes que habían caído luchando por Ariel en este bosque. Habían sido atacados numerosas veces en su viaje hacia el norte, pero muchos habían muerto en una emboscada aquí. Y algunas de esas personas probablemente habían sido creyentes. Aquí hay un riesgo mucho mayor de emboscada, dijo Ariel en voz baja. Acampemos en las afueras del bosque por hoy, y luego atravesémoslo en un solo día mañana. Con eso, Sylphie y los demás regresaron a sus caballos, luciendo mucho más serios que antes. Esa noche, repasamos nuestra formación de batalla una vez más. También repasamos nuestras técnicas y habilidades, y discutimos cómo debemos reaccionar ante diversas situaciones de combate. Eris y Ghislaine serían nuestra primera línea. Sylphie, ingeniosa y versátil, los apoyaría en el medio campo. Y yo me quedaba atrás, tratando de posicionarme para poder monitorear todo el campo de batalla con mi ojo de previsión. Luke y las 2 asistentes se concentrarían únicamente en la seguridad personal de Ariel. Su equipo era sólido, pero con toda honestidad, no queríamos integrarlos en nuestros planes de batalla. Simplemente se interpondrían en el frente con Ghislaine y Eris. De todos modos, queríamos a alguien cercano a Ariel en todo momento, en caso de algún ataque sorpresa. Clem, la asistente, actuaría como un doble de cuerpo para la princesa, con la ayuda de un implemento mágico que podría cambiar el color de su cabello y sus rasgos faciales. Esta era la razón por la que ambas asistentes tenían el pelo de una longitud similar a la de Ariel. Eran un poco diferentes en construcción y altura, pero no había mucho que pudiéramos hacer al respecto. Clem estaba más cerca de Ariel en altura, por lo que el papel había recaído en ella primero. Si la mataban, Eyemoy asumiría el trabajo en su lugar. En cierto sentido, Ariel estaba comenzando con 2 vidas adicionales. Nuestro objetivo era superar esto sin perder a ninguno de ellos. No conocía muy bien a Clem o Eyemoy, pero aún así me sentiría terrible si no las protegiéramos. Mañana procederíamos asumiendo que íbamos directamente a una trampa. Ahorramos mucho tiempo al teletransportarnos aquí, objetó alguien. ¿Los asesinos no serán enviados mucho más tarde? El ministro Darius es un hombre muy minucioso, respondió Ariel.
Probablemente tomó medidas en el momento en que se enteró del deterioro de la salud de mi padre. La verdadera pregunta era qué tipo de acción había tomado. Ninguno de nosotros podría decirlo con seguridad. Sabíamos que había contratado los servicios de dos poderosos espadachines, y parecía razonable esperar que el emperador del norte, Auber Corbett, fuera el que nos atacara aquí. Había considerado contarles a todos sobre el estilo de Auber y cómo contrarrestarlo. Pero si tanto él como Luke fueran discípulos del dios humano, eso podría volver a morderme. Parecía más seguro guardar silencio. Lo último que necesitaba era tener a Auber listo y esperando mi estrategia. Para esta primera batalla, al menos, necesitaba manejarlo yo solo. Requeriría una vigilancia constante para proteger a todos en el grupo. Bueno, Ghislaine probablemente podría cuidar de sí misma sin importar qué. Pero aún así, tenía que estar en la cima de mi juego mañana. A la mañana siguiente, partimos muy temprano en la formación que habíamos acordado. Ghislaine y Eris tomaron la delantera a caballo, seguidas por Sylphie, con quien yo cabalgaba de nuevo. Quería aceptar la oferta de Eris, pero necesitaba estar más atrás para poder asumir mi posición si fuera necesario. El carruaje con Ariel y sus asistentes estaba a unos metros detrás de nosotros, con Luke cerrando la retaguardia en su caballo. Mientras avanzábamos con cautela por el único sendero que atravesaba el bosque, nos acercamos a una curva pronunciada con poca visibilidad. Había una marca tallada en un árbol pequeño justo antes de la curva que se parecía un poco a un signo de dólar. Esta era una señal que Orsted y yo habíamos calculado de antemano. Significaba que había una emboscada esperándonos justo adelante. Aparentemente, no necesitaría recurrir a fingir un ataque a mi propio grupo. Agarrando mi bastón con fuerza, activé mi ojo de previsión y alimenté el guantelete Salif con maná para poder usar la piedra de absorción en su palma en cualquier momento. Los dardos o flechas envenenadas pueden salir volando del bosque en cualquier momento. Incluso podrían golpearnos con un hechizo ofensivo de alto nivel. Con mi ojo activado, sería capaz de responder a cualquier situación. Al final resultó que eso no era necesario. Tal vez una docena de soldados blindados nos esperaban en la curva, bloqueando el camino por completo. ¡Guau! Eris y Ghislaine detuvieron sus caballos en seco y luego se detuvieron. ¿Quiénes son ustedes? Los soldados blindados no respondieron a las palabras de desafío de Ghislaine. Sus cascos integrales ocultaban sus expresiones por completo. Uno de ellos tenía una gran pluma de colores en el timón. ¿Podría ser Auber? No. Probablemente era solo su capitán. Se suponía que Auber era mucho más llamativo. Los soldados permanecieron en silencio, pero no se movieron. Claramente no tenían intención de dejarnos pasar. Baja, Rudy, dijo Sylphie en voz baja. Me bajé del caballo y retrocedí más cerca del carruaje. Sylphie rápidamente espoleó a su caballo hacia adelante, colocándose entre Eris y Ghislaine. Soy Fitz, mago guardián, gritó, sus ojos fijos en el soldado emplumado. ¿Saben que este carruaje lleva a Ariel a Nemo y Azura, segunda princesa de Azura? ¿Quiénes son y a quién sirven? ¡Guau! Esa chica puede sonar realmente intimidante cuando quiere. El soldado emplumado no dijo una palabra en respuesta. En cambio, sacó su espada. El resto de los soldados rápidamente siguió su ejemplo, llenando el aire con el sonido del metal. En ese mismo momento, muchos más soldados blindados emergieron del bosque a ambos lados del camino. La mayoría llevaba espadas, pero también vi algunos con bastones. «Estamos bajo ataque», gritó Sylphie. Me arriesgué a echar una rápida mirada hacia atrás. Luke ya se había bajado de su caballo y asumió su posición en la retaguardia, mirando nuestras espaldas. Eyemoy estaba congelada en el asiento del conductor del carruaje, agarrando las riendas con una expresión tensa en su rostro. Pude ver a Clem dentro del carruaje, disfrazada de la princesa Ariel. Todo el mundo estaba en posición, en otras palabras. Volví mi atención a los soldados frente a nosotros. Raa. Graa.
Eris y Ghislaine ya estaban irrumpiendo en la línea del frente del enemigo, derribando a los soldados fuertemente armados como si fueran trigo. Sus golpes eran tan rápidos que ni siquiera podía verlos. El enemigo había sacado sus armas primero, pero aún así habíamos dado el primer golpe. Así de rápidos eran esos dos. Yo me encargaré de la magia, gritó Sylphie, contrarrestando un hechizo que volaba en su dirección. Así que había magos a cierta distancia detrás de la fuerza principal, aunque no podía verlos desde mi posición. Los enemigos que pude ver sumaban más de 30 en este punto. Todavía salían más del bosque, por lo que su fuerza real seguramente era mayor. Pero contra gente como Eris y Ghislaine, los simples números no significaban mucho. Estaban reduciendo las filas enemigas más rápido de lo que el enemigo podía reponerlas. Eris se movió rápida e impulsivamente. Ghislaine la siguió de cerca, cubriendo sus puntos ciegos. Y Sylphie las apoyó a ambas con hechizos rápidos y precisos. Juntas, estaban cortando eficientemente a través de todo el escuadrón de combatientes entrenados, sin darle al enemigo la oportunidad de rodearlos. Sabía que las tres eran hábiles, por supuesto, pero aún así me sorprendió un poco lo bien que trabajaban juntas. Supongo que se habían acostumbrado a trabajar en equipo durante nuestra expedición al laberinto de la biblioteca. En cualquier caso, parecían tener la situación bajo control por ahora. Luke. Llamé, lanzando otra mirada hacia el carruaje. ¿Hay algún enemigo viniendo hacia nosotros por detrás? Ninguno, fue su respuesta desde atrás. Extraño. Es como si nos estuvieran invitando a retirarnos, ¿eh? ¿Quizás es una trampa? Sí, estoy pensando en trampa. Deberíamos retroceder, gritó Luke. No, creo que podemos atravesarlos, respondí. Sigamos adelante y... Volví mi atención a la línea del frente y me detuve a mitad de la oración. Las filas enemigas se habían separado de repente, y alguien avanzaba a grandes zancadas a través de ellas. Eris y Ghislaine se detuvieron en seco. El recién llegado era menos imponente de lo que esperaba. Medía menos de 1 metro de altura, de hecho. Era un mediano. Un mediano con armadura de cuerpo completo, armadura de cuerpo brillante y pulida. Su pequeño cuerpo rechoncho brillaba tan intensamente que me recordó a una bola de discoteca. Aún así, los soldados enemigos parecían visiblemente aliviados de verlo dar un paso adelante. Claramente tenían algo de respeto por sus habilidades. ¿Era este pequeño un maestro espadachín? ¿Quizás incluso el propio Aubert? Soy el rey del norte Wita, una de las 3 espadas del dios del norte. Me llaman luz y oscuridad. ¿Realmente lo hacen, sin embargo? Nunca he oído hablar de ti. La tomo, lobo negro Ghislaine, señora. Le desafío a un duelo. Con esas palabras, la bola de discoteca andante sacó su espada. La cosa fue hecha para que coincidiera con sus proporciones, por lo que solo tenía unos 30 centímetros de largo. Sin embargo, al igual que su armadura, su hoja brillaba intensamente. No estaba seguro de por qué estaba pidiendo un duelo 1-a-1 con nuestro luchador individual más fuerte, dado que sus fuerzas nos superaban significativamente en número. ¿Tal vez tenía algún tipo de truco bajo la manga? Omf, Ghislaine resopló, apuntando su espada al pequeño espadachín. Muy bien entonces. Soy Ghislaine, el lobo negro del estilo dios de la espada. Tu desafío es aceptado. Esto pareció poner fin a las formalidades. Ghislaine se enfrentó a su enemigo, sosteniendo su espada en su cintura. Para todos los demás, se sentía como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Los soldados enemigos habían interrumpido su avance y observaban a distancia. Sylphie miró en mi dirección, luego dio unos pasos hacia atrás también, vigilando atentamente a los soldados enemigos. La repentina llegada del Rey del Norte había convertido un tumulto caótico en un punto muerto tenso y dramático. También podría haberse quedado así, pero aparentemente Eris no había notado el cambio. Ahora que Ghislaine tenía ocupado al Rey del Norte, aprovechó la oportunidad para cargar directamente contra los soldados enemigos pasivos. Gra-a. ¿Qué, Eris? Espera.
Sobresaltada, Sylphie se apresuró a prestar su apoyo. En cuestión de segundos, Eris estaba de vuelta en medio de una batalla salvaje, con Sylphie cubriendo su espalda. ¿Podrían esas dos resistir solas? Había muchos enemigos, pero por el momento, ni siquiera habían rozado a nadie de nuestro lado. Sí. Parecían tenerlo bajo control. Quería unirme, por supuesto, pero no podía arriesgarme a moverme o usar hechizos en este momento. Por un lado, la carga salvaje de Eris había abierto una peligrosa cantidad de espacio entre nuestra línea de frente y el carruaje que necesitábamos proteger. Y lo que es más importante, Auber aún no se había mostrado. Tuve que quedarme quieto hasta que lo vi. El emperador del norte era un experto en ataque sorpresa. Su estrategia favorita era esperar hasta que su objetivo se distrajera, luego aparecer detrás y cortarlo. El concepto era extremadamente simple, pero su tiempo fue perfecto. Vendría por ti en el breve momento en que tu mente estaba en otra parte o tu atención decayó. Cuando se enfrentaba a magos poderosos, le gustaba atacarlos justo después de lanzar un hechizo. Por esa razón, Orsted me había advertido firmemente que no usara magia en esta batalla si Auber no estaba visible, incluso si mis aliados estaban en peligro. Era demasiado arriesgado. Mientras esperaba con la suficiente paciencia, Auber eventualmente cambiaría su objetivo de mí a otra persona que bajaría la guardia. El instante en que apareciera sería mi mejor oportunidad para acabar con él. Debido a todo esto, tenía muchas ganas de quedarme quieto por ahora. Mi trabajo más importante en este momento era vigilar atentamente todo lo que me rodeaba. Sin embargo, esto iba peor de lo esperado. No habíamos previsto que un rey del norte estaría aquí también. Si Auber tuviera otros aliados poderosos esperando entre bastidores, tendríamos que arriesgarnos a retirarnos. K. Ja, ja. ¿Qué pasa, lobo negro? No eres tan atrevida ahora, ¿verdad? Tal como estaban las cosas, a Ghislaine no le estaba yendo tan bien contra Wita. Sus movimientos eran un poco extraños, sinceramente. Cada vez que comenzaba a atacar al espadachín mediano, se detenía momentáneamente para mirar hacia otro lado, y Wita siempre aprovechaba esas oportunidades. Moviéndose a una velocidad notable para un hombrecito tan regordete, se lanzaba directamente hacia ella y lanzaba una serie de rápidas estocadas. Ghislaine logró evadir estos ataques, pero la estaba obligando a retroceder, y él le había asestado algunos golpes rasantes que la dejaron sangrando. Por alguna razón, Ghislaine no pudo pasar a la ofensiva. Seguí viéndola a punto de blandir su espada, solo para retroceder hacia un lado y dejar que Wita aprovechara la oportunidad. El mediano le estaba haciendo algo, pero no podía decir qué era desde dónde estaba. Volví mi atención a Wita y observé sus movimientos de cerca. La armadura de la pequeña bola de discoteca brillaba tan intensamente que era difícil incluso mirarlo, honestamente. Cuando no estaba a la ofensiva, parecía estar manteniendo una distancia determinada con Ghislaine. De vez en cuando, movía su mano izquierda hacia adelante, aunque no sostenía nada en ella. ¿Podría estar usando algún tipo de magia? Justo después de que movió su mano izquierda, vi a Ghislaine estremecerse una vez más. ¿Quizás le estaba tirando algo a la cara? ¿Algún tipo de arena o polvo? No, eso no se sentía bien. Estaba mirando directamente a su mano, y no lo vi arrojar nada. A veces ni siquiera apuntaba su mano directamente hacia ella. Pero definitivamente había una conexión entre ese movimiento y la forma en que Ghislaine seguía dudando. Espera, lo entiendo. La estaba golpeando con luz. Estaba usando ese guantelete con forma de espejo, para reflejar deliberadamente el sol directamente en los ojos de Ghislaine, deslumbrándola en el momento en que trató de atacar. Habla de un truco barato. Sin embargo, fue sorprendentemente efectivo. A este ritmo, Ghislaine podría perder. Tenía que decidir si debía intervenir. Esto no se veía bien, y si dudaba ahora, podría perder mi oportunidad de ayudar. Maldición. ¿Qué debo hacer? No sabía con certeza si Auber estaba aquí. Iba a ver morir a Ghislaine porque tenía demasiado miedo de un tipo que podría estar a 100 millas de distancia. Está bien, hagámoslo.
Canalizando maná en mi bastón, formé una combinación de hechizos de tierra y agua, una variación suelta de mi hechizo favorito, Senegal. Lluvia de lodo. Nubes oscuras cubrían el cielo y una lluvia de color chocolate caía sobre el campo de batalla. Esto no era más que agua fangosa, sin efectos ofensivos de ningún tipo, pero una vez que tocaba el suelo, rápidamente se transformaba en una ciénaga espesa, expulsando a las tropas enemigas. En cuestión de segundos, los soldados blindados resbalaban y caían unos sobre otros. Eris y Ghislaine se habían entrenado para pelear en cualquier condición, así que el barro no les afectó mucho. Sylvie tampoco se molestó, aunque su cabello rápidamente tomó un tinte marrón desagradable. Bah. ¿Qué es este truco? Pero desafortunadamente para Wita, su armadura bellamente pulida ahora estaba cubierta de lodo, lo que significaba que su efecto reflectante había desaparecido por completo. ¡Gra-ah! El rugido de desafío de Ghislaine resonó a través del bosque mientras lanzaba su espada desde la cadera. Wita cayó ágilmente hacia un lado, pero fue demasiado lento para reaccionar, y la espada de la luz de Ghislaine fue demasiado rápida. Se oyó un fuerte sonido metálico y Wita cayó hacia atrás mientras la sangre brotaba violentamente de su hombro. Está bien, estamos bien. Ahora volvamos a buscar a Auber. Me di la vuelta para comprobar el área detrás de mí. ¿Eh? Vaya. Y el chico estaba parado justo ahí. Su apariencia era excéntrica, por decirlo menos. Llevaba un abrigo arcoíris con pantalones sueltos que solo le llegaban a las rodillas y llevaba 3 espadas en la cadera. Tenía un colorido tatuaje de un pavor real en la mejilla, pero su peinado de antena parabólica que desafía la gravedad era igual de llamativo. La suciedad se derramó de su monótona capa marrón mientras se abría paso entre los árboles. El camino que había hecho conducía de regreso a un agujero cercano, perfectamente ubicado fuera del rango de visión de Luke. El hombre se había estado escondiendo detrás de nosotros todo el tiempo. En un agujero en el suelo. Su atuendo y su enfoque del combate coincidían perfectamente con la descripción de Ørsted. Este tenía que ser el emperador del norte Auber. Dios mío, en realidad me notaste. Al momento siguiente, mi ojo de la previsión me mostró a Auber moviéndose. El blan de la espada en su mano derecha. Pero me temo que un mago no tiene ninguna posibilidad a esta distancia. Adiós, amigo mío. Balancea su espada hacia abajo. Reflexivamente, acerqué mi mano izquierda. El guantelete Salif que llevaba se sentía casi ingrávido, pero Auber aún iba a ser más rápido. Sin embargo, tenía una última carta para jugar. Vuela, mano mía. ¡Guau! A mi orden, el guantelete se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Pero Auber había percibido el peligro y rodó hacia atrás en el último momento, logrando apenas salir del camino. El guantelete se estrelló contra un árbol en algún lugar detrás de él. Con los ojos muy abiertos, Auber miró hacia el guantelete y luego a mí. Bueno, eso fue ciertamente peculiar. Parecía que lo había asustado. Eso estuvo bien, ya que yo mismo no estaba especialmente tranquilo en este momento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que Auber iba a intentar algo. Ørsted me había advertido de antemano. Pero ignoré su consejo y me metí en un lío. Tuve que mantenerlo a raya yo solo. Mi enemigo era un maestro espadachín de clase emperador. Las emboscadas podían ser su especialidad, pero eso no significaba que fuera débil en un duelo. Lo único que tenía a mi favor era que Ørsted también me había dicho cómo luchar eficazmente contra su estilo. Cálmate, hombre. Eres fuerte. Tienes esto. Eres el número 1. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy Stallone. El semental italiano. Así que eres Senegal Rudeus, Aps. Cierto, ya tengo un apodo. Y no soy boxeador, solo soy Rudeus. Por alguna razón, Auber no estaba atacando. Estaba parado allí y hablándome. He oído hablar mucho de ti, pero hay algo de verdad detrás de los rumores. Esto podría ser algo así como un desafío.
¿por qué estaba dudando? No podía contrarrestar sus ataques a menos que pasara a la ofensiva. ¿Dónde has oído hablar de mí? Oh, esto fue cuando le estaba enseñando a cierta bestia salvaje cómo usar la espada. La criaturita siempre hablaba de lo increíble que eres. Espera, ¿qué? ¿Este tipo conoce a Eris? Sabía que un hombre capaz de encantar a esa joven tigre tenía que ser un tipo peculiar, pero nunca imaginé que en realidad podrías disparar tu mano como un cohete. Parecía que mi golpe de robot había causado una gran impresión. Parecía estar observándome con cautela, en caso de que tuviera algún otro truco bajo la manga. Parecía pensar que yo era una especie de espectáculo secundario. Me habría ofendido, pero su actitud cautelosa me sentaba muy bien. Por el rabillo del ojo, vi que Ghislaine había ahuyentado a Wita y se dirigía hacia nosotros. Una vez que ella llegara aquí e hiciera de esto una pelea de 2 contra 1, nuestras probabilidades de victoria aumentarían dramáticamente. Kemp Eris, Ghislaine, silencioso Fitz y Senegal Rudeus. Traje a Wita principalmente como precaución, de verdad, pero ahora que no he podido acabar contigo, esto podría resultar bastante desafiante. Auber hizo una pausa por un momento, luego asintió para sí mismo. ¿Finalmente iba a hacer su movimiento? Pero un desafío digno siempre es bienvenido. Seguro que sonaba así. Afortunadamente, todo lo que tuve que hacer fue detenerlo por unos segundos. Una vez que Ghislaine estuviera aquí, podríamos golpearlo desde ambos lados. Y sabía la mayoría de los movimientos con los que probablemente abriría. Yo podría hacer esto. Podríamos vencerlo. Mi nombre es Auber Corbett, el emperador del norte. Devolviendo la espada en su mano derecha a su vaina, Auber sacó otra con su mano izquierda. Canalicé maná en mi bastón, listo para interceptar su carga. Y ahora, partiré. Adiós, amigos míos. En ese momento se dio la vuelta y salió corriendo. No hacia mí, sino directamente hacia Ghislaine. ¿Cómo? ¿Él se va? Auber. Oh, mi. Hola, Ghislaine. Parece que. No has cambiado ni un ápice, querida. Auber tomó una de las muchas bolsas pequeñas de su abrigo y la arrojó en dirección a Ghislaine. Se arqueó lentamente hacia ella, reflexivamente, lo cortó en el aire. La cosa explotó en una nube de lo que parecía humo, que luego la golpeó justo en la cara. Esto no fue bueno. Cañón de piedra. Dios. Mi hechizo estaba dirigido precisamente a la espalda de Auber, pero lo esquivó fácilmente sin siquiera mirar en mi dirección. Ghislaine podría haber aprovechado esta oportunidad. Desafortunadamente, estaba demasiado ocupada estornudando y secándose las lágrimas de los ojos. Al parecer, la había golpeado con algún tipo equivalente de spray de pimienta. Sin embargo, Auber no disminuyó la velocidad para atacarla. En lugar de eso, pasó junto a ella como una cucaracha y corrió hacia el frente de batalla, donde Eris y Sylphie estaban a punto de acabar con sus fuerzas. Retirada, él gritó. Retroceder. Tendremos que probar esto de nuevo. Los soldados supervivientes se dieron la vuelta para huir hacia el bosque y la cabeza de Eris se giró. No había notado a Auber hasta ahora, pero reaccionó rápidamente, saltando frente a Sylphie para encontrarse con su carga. Espada mía, sé como una antorcha encendida. Con este breve encantamiento, la espada de Auber estalló en llamas. Esquivando ágilmente el ataque de Eris, agarró algo de su cadera y se lo llevó a la boca. Había oído hablar de este movimiento de Ørsted. Y tuve tiempo de reaccionar. ¡Fu! Muro de agua. Auber escupió todo el aceite que tenía en la boca a la vez, encendiéndolo con su espada ardiente. Una corriente de llamas se precipitó hacia Eris. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, el fuego golpeó la pared de agua que había invocado en el último momento y se extinguió al instante. Eris ni siquiera se inmutó. Ella cortó su espada en diagonal desde un punto muy por encima de su cabeza, buscando cortar tanto mi pared como al enemigo de un solo golpe. ¡Ta-ah!
Su espada fue demasiado rápida para ver, pero escuché su golpe dar en el blanco. Ella había partido a Auber en dos, la mitad superior de él cayó al suelo. «¡Lo tenemos!», grité felizmente. Pero por alguna razón, Eris simplemente chasqueó la lengua con irritación. En un segundo examen, me di cuenta de que lo que yacía en el suelo frente a ella no era el cuerpo de Auber después de todo. Era un tronco. Un tronco de madera ordinario, envuelto en una sucia capa marrón. Lo había estado viendo todo con mi ojo de previsión activo, pero no tenía idea de lo que acababa de ver. Un momento después, algo vino volando por el aire hacia el tronco. Era una garra de metal atada a una cuerda. La garra se aferró a la capa, luego tiró rápidamente hacia atrás, tirando de ella por el aire para caer a los pies del hombre que sostenía la cuerda. Era Auber, por supuesto. De alguna manera, estaba parado en el bosque con una capa diferente, esta camuflada con una capa de hierba y flores. En lugar de huir de inmediato, se había tomado la molestia de recuperar su capa marrón. Eso significaba que era valiosa para él. Tal vez fue un elemento mágico que le permitió intercambiar lugares, con lo que sea que estuviera envuelto en la otra capa. ¿Eso explicaría el acto de desaparición? El tipo es una especie de ninja. Podrías haberme advertido sobre ese truco, jefe. Has mejorado considerablemente, perro loco, dijo Auber. Me despediré por ahora, pero espero con ansias nuestro próximo encuentro. Oye, regresa aquí. No lo sigas, dijo Sylvie, moviéndose para interceptar a Eris mientras intentaba cargar tras Auber. Todavía hay soldados en esos bosques. No puedes huir por tu cuenta. Eris lanzó una mirada esperanzada en mi dirección, solo negué con la cabeza. Por un momento, miró con pesar en la dirección en la que Auber había huido, pero finalmente envainó su espada con un gruñón Kampf. Sin su presa por ahora, Eris vino hacia mí. Sylvie estaba vigilando cuidadosamente nuestro entorno, su vara aún en su mano, pero parecía que el enemigo había desaparecido por completo. Los únicos soldados blindados que pude ver fueron los que habíamos matado en la batalla. Respiré un pequeño suspiro de alivio. Logramos sobrevivir a su primer ataque, al menos. Eso no significaba que pudiéramos relajarnos, por supuesto. Auber podría volver a golpearnos en cualquier momento, especialmente si nos descuidamos. Como mínimo, tendríamos que estar alerta hasta que cayera la noche. Después de la batalla, nos tomamos un tiempo para revisar la situación. El escuadrón enemigo había sido casi aniquilado, y habíamos salido básicamente ilesos. Ghislaine estuvo sollozando y estornudando durante aproximadamente una hora, pero eso fue lo peor. Me preocupé un poco cuando la magia curativa y desintoxicante no ayudó con su condición, pero mejoró rápidamente una vez que intentamos lavarle los ojos con un hechizo de agua. Era sorprendente la cantidad de cosas que los hechizos de curación no podían arreglar, de verdad. Probablemente tampoco funcionarían con las alergias al polen, aunque en realidad no me había encontrado con cosas así en este mundo. Antes de continuar, decidimos deshacernos de los cuerpos de nuestros posibles asesinos. Simplemente los habría dejado donde estaban, pero estábamos en medio de un bosque. Sus cuerpos se convertirían en no muertos si permanecieran fuera demasiado tiempo. Y había algo así como un tabú contra el abandono de cadáveres, en general. Todo nuestro grupo se puso a trabajar quitándose la armadura, arrojando todo lo que parecía una posesión personal en una pila y luego quemando los cuerpos. A la mitad de este proceso, noté que Luke parecía angustiado. De hecho, su rostro se volvía notablemente más pálido con cada minuto que pasaba. Sin embargo, no era como si nunca antes hubiera visto un cadáver, parecía estar fijo en la armadura de los soldados, en particular. Luke, no es esta cresta Cam. La razón de su reacción quedó clara muy pronto. Entre los muchos soldados que habíamos matado, un número decente tenía una cresta específica grabada en su armadura. Era el símbolo de la región de Milbots, y por extensión, del señor Asura que la controlaba. Milbots era un rico territorio gobernado por una de las 4 grandes casas nobles de Asura. Y aparentemente, sus tropas habían sido enviadas para unirse al atentado contra nuestras vidas. No puedo creerlo,
murmuró Luke a nadie en particular. Estaba demasiado claro lo que esto significaba. Philemon Notos Greyrat, el señor de la región de Milbots, había traicionado a la princesa Ariel. Fin del capítulo 2.